Gloria a Dios. Esta semana, desde la semana pasada, ¿se recuerda usted? Bueno, no sé cómo, la semana, pues en el primer culto no siempre se puede porque pues tenemos límite de tiempo, pero hablamos sobre el avivamiento, sobre avivamientos, y hablamos también sobre el derramamiento, pues lógico, del Espíritu Santo. Y bueno, en el segundo, pues una administración muy fuerte. Y pues el Señor ha dejado que estemos meditando. Voy a decir meditando, porque creo yo de que es importante que escudriñemos nuestros propios caminos. La Biblia dice, bienaventurado, en el Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que antes bien en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche, ¿verdad? Será como árbol plantado junto a las corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Pero me llama la atención porque dice, en su ley medita de día y de noche. El meditar en la palabra y en nuestras realidades es sumamente importante. Nosotros debemos de apegarnos a la escritura primariamente en un sentido literal a la hora de estudiar. Y nosotros pues estamos viendo cuáles fueron los efectos de la venida del Espíritu Santo a la tierra, cuando según las promesas, hoy no vamos a estudiar las promesas, pero según las promesas el Espíritu se derramó en el día de Pentecostés. ¿Y qué sucedió después? Y si será necesario estar bautizado en Espíritu Santo hoy, ¿verdad? Y si de alguna manera puedo yo saber si estoy bautizado en Espíritu Santo hoy. Yo creo que son inquietudes importantes, porque en esta semana hablamos un poco del avivamiento en Guatemala, hablamos del avivamiento en California, en la calle Azusa en el año 1906. Hace 8 días hablamos del avivamiento en Topeka, Kansas, a finales del siglo pasado. Y bueno, yo estuve viendo otros movimientos que algunos le dicen avivamiento y otros despertar. Y su denominador común, por supuesto, ¿no? o como regla fundamental, tenemos que hablar de que fue una visitación, manifestación y derramamiento del Espíritu Santo. Amén. Amén. Cuando nosotros volvemos, yo sé que usted ha escuchado prédicas sobre esta porción, pero ahora que hemos hoy he estado un poquito más tal vez interesado en ver la historia de los avivamientos, nos hemos dado cuenta de que es fundamental, o no fundamental, sino tal vez es característica, esa es la palabra, característica del avivamiento, no solo del derramamiento del Espíritu Santo, sino una correlación con la salvación de las almas. O sea, ¿por qué nosotros encontramos que cuando el Espíritu Santo se derramó, hubo tal movimiento de salvación de almas? Porque estaba hablado por el Señor y estaba testificado en su palabra. Yo le decía, les he dicho y lo digo con dolor, yo creo que nosotros en Guatemala no estamos en avivamiento. Los avivamientos por historia tienen características muy particulares. Nosotros somos evangélicos, estamos bendecidos. Usted dirá, no, hermano, aquí, pero ¿saben qué iglesia sí? Porque la iglesia está grande.
o en tal otra iglesia así, porque esa iglesia, mire, ahí sí, la alabanza. Pues hermano, cuando yo voy a leer los avivamientos ni se promocionaban, hermano. En ninguno de los avivamientos históricos era venga para acá. La gente simplemente llegaba movida por el Espíritu Santo, impactada por el testimonio de las vidas. Y de las cosas más impactantes para mí fue encontrar que y no lo estoy haciendo menos, pero fue encontrar que en los avivamientos no empezaron con grupos de alabanza. Bendecimos, llamamos a los hermanos y nos gozamos en la alabanza, en la oración. No había grupo de alabanza, entonces no había alabanza de oración. Sí había alabanza y adoración que se postergaba, no, pero no se postergaba, se extendía por horas. Horas, hermano. Pero no había grupo. Simplemente aquello del Espíritu Santo era, la gente empezaba a adorar, a orar, a postrarse. Y mire, y la gente no era, venga, mire, aquí sí nosotros, mire, hoy sí va a haber, mire, es que aquí el Señor se va a mover. Simplemente era poderosísimo el movimiento del Señor y ya. Entonces, ¿y sabe cuál era la característica? Que se salvaban almas, que la gente entraba a arrepentirse a aquellos lugares, llegaba, se volcaba, se arrepentían, se salvaban, llegaban a la convicción de pecado y entonces confesando sus pecados, muchos de ellos llegaban y se postraban y recibían al Señor como su único y suficiente Salvador. Hoy yo creo que nosotros, empezando por mí, hermano, no estamos, o sea, está muy lindo el culto, estamos bien bendecidos, nos gozamos, pero no estamos donde debiéramos de estar. Bueno, dediquémonos a la palabra, ya pareciera yo que hoy es Santa Cena, hermano. La Biblia dice, recibiréis poder. Le voy a hacer la pregunta, ¿es usted bautizado en Espíritu Santo? Y si no lo es, será una opción. Como yo me puse un saco de café, pero pude haberme lo puesto o no puesto. ¿Va? Bueno, no digo que es café, a saber qué color será porque no miro bien, pero será opcional. Será una opción será una sugerencia, nada más, a los que quieran y les interese. No es una sugerencia ni una opción. El Señor les dio la orden, les habló de la promesa y les dijo que no se fueran de Jerusalén hasta que hubiera llegado el Espíritu Santo a sus vidas. Y esas son las últimas palabras de Jesucristo, porque el siguiente verso dice de que Él se ascendió. Y las últimas palabras, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y lo siguiente, mire, yo no sé yo con tantos años cómo no lo había conectado completamente. Y lo siguiente, porque a veces creemos que el Espíritu Santo y su derramamiento es para tener bonitos cultos, o para que yo me sienta bien, o para solo hablar en lenguas, o hermano, para salir diciendo, ¡ala, qué buena estuvo la actividad! No, no, hermano. ¿Recibiréis el Espíritu Santo? Claro, con Él vienen dones, carismas, portentos. Pero recibiréis el Espíritu Santo, vendrá sobre vosotros y recibiréis poder para ser testigos. Para ser testigos. Recibiréis el Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo, y vas a ir y vas a ser testigo y vas a hablar del mensaje glorioso del Evangelio. El Evangelio va a ser la buena noticia. Y cuando uno va a revisar los avivamientos, la característica que tuvieron fue de que la gente se empezó a salvar,
que los inconversos o los no creyentes empezaban a venir a clamar misericordia delante de Dios. La característica de los avivamientos fue que hubo gente que clamaba y oraba y suplicaba porque las almas se salvaran. Hermano, nosotros tenemos una Guatemala que, hermano, es impresionante todo lo que pasa cada día. Y no nos duele. Nos da miedo, pero no nos duele. Y no nos quebrantamos. Nosotros debemos decir, Señor, esa gente que se está perdiendo. ¿Cuánta gente muere en Guatemala cada día y que pasa sin Cristo al reino de las tinieblas, a la oscuridad eterna para siempre? Entre 17 y 20 personas diariamente. Y nosotros los evangélicos en nuestros cultos, bien bendecidos, hermano, bien contentos. Pero ¿cuál fue el deseo de Jesucristo? Que reciban al Espíritu. O sea, sobre ustedes va a venir el Espíritu Santo para que reciban poder, y ese poder me sean testigos. Hermano, ¿cómo es posible de que, es impactante, cómo es posible de que en términos de, en ese avivamiento que vimos esta semana, el día viernes, los que no estuvieron solo se lo menciono, de que Evan Roberts, en ese avivamiento, en 5 meses se convirtieron a Cristo y aceptaron al Señor 100,000 personas. Y ahora suena así, va. 100,000 personas. Las almas salvándose, hermano. ¿Cómo la gente entrando con convicción de pecado? Nosotros los pecadores hoy los tenemos en nuestra casa, hermano. El impacto de nuestras vidas no afecta ni a los que están más cerca. Recibiréis poder y me seréis testigos. Aquí es donde vamos a hablar de la medida del Espíritu Santo. ¿Cuánta gente está hablando de la buena nueva, de que Cristo perdona pecados y salva? Hermano, es que la culpa la tiene el pastor, la tienen los evangelistas en las células o discipulados. Miren, nuestras células no son células, son discipulados realmente, porque nunca logramos evolucionar se designaron células solo por hacer la diferencia de alcance evangelístico, pero no hay alcance evangelístico, realmente son discipulados. Y está bueno, pero no hay nuevos convertidos ni en los discipulados. Bueno, pero volvamos a la palabra. Entonces, nosotros lo primero que deberíamos de saber nosotros si somos salvos, ¿verdad, hermano? De eso ya hablamos. Si somos cristianos o si tenemos solo una religión. Yo viví antes de venir a los caminos del Señor en la otra religión. Sé cómo se vive una religión. Sé cómo se vive. Va uno, hace lo que tiene que hacer, viviendo un sistema de reglas y de normas que se hace por temporada, y después va uno y vive como quiere, va usted. Pero media vez cumpla, está contento. Pero nosotros debemos de saber si realmente somos nacidos de nuevo, para ver el reino, para valorar el reino y para amar las cosas del reino. Bueno, entonces lo primero es ser cristiano. Ahora, a los hijos de Dios, los cristianos, el Señor les dice: recibiréis el poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Yo no quiero forzar nada, yo le he estado diciendo esto, no se trata de forzar nada, hermano, es que algo tendrá que pasar, hermano. Algo tiene que pasar, hermano.
Entonces, aquí tal vez muchos no serán bautizados en el Espíritu Santo porque no hayan la diferencia entre vivir con el Espíritu Santo o vivir sin el Espíritu Santo. Es igual, los que lo tienen no hacen la diferencia. ¿Usted no tiene el Espíritu Santo? Yo no, y aquel que está ahí, aquel sí, pero igual, vive igual que yo. Pues entonces, si tiene el bautismo del Espíritu Santo, ¿cuál es la diferencia? Que no estamos dando lugar a que el Espíritu Santo manifieste la vida de Cristo en nuestras vidas. Y el poder, esa palabra poder, vuelvo a insistir, es una palabra griega, dunamis. Dunamis, dinamita, de ahí viene la palabra dinamita. La pregunta es si nuestras vidas espirituales tienen dinamita de Dios. Porque a veces la dinamita, hermano, ni en el culto agarra chispa, la pólvora. Ya menos allá afuera, hermano. Si no hay ni dinamita, hermano, de veras, yo quiero pasar, hermano. Traigo una serie de versos porque estos 21 días va a estar muy relacionado con esto. Dinamita. ¿Cómo vives tu vida espiritual? ¿Cómo nota la gente tu vida espiritual? No se trata de vaya a hablar de Cristo, hermano, eso no se puede, hermano. Ya me di cuenta yo que impuestas las cosas no se pueden. El evangelio no se puede imponer en ningún sentido, hermano. Y si uno lo impone va a ser un tiempo y un rato. No, aquí es algo tiene que pasar, que el evangelio salga de la tinta y papel de este libro y se venga a mi vida y yo empiece a vivir. Vuelvo al punto. Bueno, ¿soy bautizado o no soy bautizado? Entonces alguien podría decir, yo sí soy bautizado, hermano. Ay, gracias a Dios yo soy bautizado. Hace 20 años vino el Espíritu Santo sobre mi vida. Ay, me recuerdo hace 20 años hablé lenguas. ¿Y qué? Pues que hace 20 años, hermano. ¿Y qué cambió? ¿Qué hay hoy? La Biblia dice, entonces, bueno, ¿soy bautizado en Espíritu Santo o no lo soy? ¿Lo necesito o no lo necesito? Por supuesto que sí. Por supuesto. No es una opción. Reciban el poder del Espíritu Santo. Es Dios. Es la persona del Espíritu Santo, habiendo venido a una entidad llamada la Iglesia del Señor. ¿Cuántos consideran que son la Iglesia del Señor y el cuerpo de Cristo? Hermano, para usted. Pero ¿y si lo tengo o no lo tengo? ¿Cuántos años tengo de no tenerlo? Hermano, por eso es de que avivamiento es, primero va a empezar con una necesidad. Una necesidad. Porque, hermano, si uno no tiene hambre, el mejor banquete le parece insípido, hermano. ¿Verdad? Si uno no tiene hambre, hermano, ¿le ha tocado a usted llegar a algún lugar donde ya comió y le vuelven a servir? Bueno, hay algunos aquí que también, ¿verdad? Pero en una ocasión, la primera vez que yo fui a los Estados Unidos fui con un grupo de alabanza. Habíamos grabado el cassette, aquel Salmodiad, con la música del hermano Fernel, y nos fuimos a unas presentaciones. Imagínense presentaciones, qué lejos estamos nosotros, pero fuimos a visitar iglesias y a llevar la alabanza y la adoración. ¿Por qué le cuento esto? Porque allá estaba yo con el grupo de alabanza, y los de los grupos de alabanza todos comen, hermano, todos. Yo no he conocido un grupo de alabanza que sea de boca chiquita. Todos comen, hermano. Sí, de veras. ¿Y los de la alabanza dónde están, por cierto? Ahí están, más o menos. Gracias. ¿Están comiendo? Dice la hermana Wendy allá. Bueno, les vamos.
Vamos a pedir que coman y que se vengan a sentar porque ya hace 30 minutos comencé yo. Bueno, entonces el hermano y hermana nos llegó, solo le cuento eso rápidamente, y me nos llegó, estábamos allá cuando era el Día de Acción de Gracias y éramos como 8 o 10, ¿va? Hermano, ya se imaginan los guatemaltecos en el Día del Pavo, como dicen los allá, ¿verdad? Hermano, este día hacen comida en aquellos lugares, una cosa espeluznante de comida, hermano. Y nos invitaron al grupo entero, porque en esos días un pavo cuesta $5, hermano. Un pavo, casi como que. Y entonces nos invitaron a 3 lugares y a los 3 aceptamos, hermano, a cenar. Es que también, ¿verdad? Los guatemaltecos dijeron, ay no, hoy es cuando, dijeron. A ver, ¿por qué está haciendo? Entonces, hermano, y como yo era el coordinador, va, entonces los 8 o 10 que éramos, va, bueno, coordinémonos bien. Llegamos a un lugar a las 6, comemos decentito, vamos para el siguiente lugar a las 7, comemos decentito, y a las 8 llegamos a la última invitación. Así que coman tranquilo para que en la última, hermano, voy por lo que es la necesidad, ¿verdad? Llegamos a la primera y yo, hermano, haciéndole ojos a todos los muchachos, ¿verdad? Gracias. Ay, hermano, ya se imagina aquella mesa en el primer lugar, va. En el primer invitación, una mesa llena de pavo, man. Comida, aquello terrible, pavo horneado, relleno. Hermano, lo que es la necesidad, va. Mucha, ay, come un poquito. Ay, Dios, hermano. ¿A quién se lo dije yo? Sírvanse, ya iban las langostas, hermano. Acabaron con la mesa. Vamos al segundo lugar, hermano. Y mucha, no le dije, pues es que, hermano, tan rico que estaba, es que fíjate, ya sabes, las justificaciones de siempre. Segundo lugar, hermano, igual, es que todos se esmeran, hermano, y de saber cuántos pavos, como éramos 8, habían comprado, saber cuántos, 2 pavos por lo menos, o 3, hermano. Y ahí ya comieron decente, hermano, pero todavía comieron. Cuando llegamos al tercer lugar, a las 8 de la noche, aquella mesa espléndida, hermano, pavo y manjares y todo, y los muchachos sentados en la sala esperando que los llamaran. Nadie decía, nadie decía, hermano, estaban, miren, hermanos, que con gran cariño y esmero estamos en un honor tenerlos aquí. Pasen a la mesa, todo esto es para ustedes, va. Y todos así, decentitos, pedacito de panito con mantequilla. Y yo enojado, hermano, porque les dije que guardaran espacio, ¿va? Y no guardaron nada. ¿A qué voy? A que ya en el último lugar no había necesidad, iban, pero hermano, íbamos, pero yo sí había. Pero mire, hermano, íbamos repletos, hermano. ¿Sabe usted de que del lugar que yo, de los 3 lugares, del que más me acuerdo es del último? Porque qué difícil, hermano, estar sentado ahí la comida y sírvanse y coman y nadie agarra nada, más y todos. ¿Sabe por qué le digo esto? Porque cuando usted no tiene necesidad, el mejor de los manjares, usted no va a tomar de ello. Y si uno no cree necesitar el Espíritu Santo, podrá estar el Espíritu Santo manifestado de la forma que sea, que a nosotros nos da igual. ¿Necesito o no necesito el Espíritu Santo? No sé, porque, hermano, por supuesto que sí. Así como en la primera reunión esa que les estoy contando, los muchachos llegaron y en la primera no ni esperaron que los invitaran a la mesa. Llevaban hambre.
Bueno, eso siempre tenían hambre, pero ese día como había pavo, ¿va usted? Que no es lo mismo que le estén sirviendo frijoles, ¿va? Porque depende de la necesidad. Nosotros a veces, hermano, hoy es hoy vamos a ministrar la cena del Señor, pero hoy es un día de conciencia, hermano. Estoy yo bautizado en el Espíritu Santo. Necesito el Espíritu Santo. Escudriño si en mi necesidad. ¿Saben qué lo podemos notar, hermano? En el impacto de nuestras vidas en las vidas de otros, pero no en las vidas de otros evangélicos. En la vida de los que no conocen al Señor, si hay un efecto. Guatemala necesita, no porque se calme la situación, sino necesita ser la iglesia del Señor, la antorcha y la luz que ilumine la profundidad de las tinieblas que hoy están cerniéndose sobre nuestro país. Pero ¿y quién lo va a hacer? Ah, mire que los de tal iglesia. No, hermano. El pueblo de Dios entero. Se necesita a lo que le llaman avivamiento. En algunas latitudes le llamaban despertar. Ahora, pero te quiero avanzar porque si no siempre dejo el tema a medias. Entonces, ¿cómo sabe usted si está bautizado en Espíritu Santo? Bueno, miremos rápidamente, porque no es que usted o yo, el efecto de la vida pudiera ser los frutos de vida nos pudieran dar esa evidencia, pero la Biblia nos da más o menos, no más o menos, nos indica cuál pudiera ser una de estas señales. Ahora vamos rápidamente a Hechos capítulo número 2, versículo 3, por favor. Cuando lo tenga puede decir amén. Dice Hechos 2 y versículo, bueno, le voy a leer del 1 en adelante. Gracias, hermano licenciado. Regresemos al 1, por favor, para que lo leamos. Cuando llegó el día de Pentecostés y estaban todos unánimes juntos, verso 2, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Verso 3, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Verso 4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu le daba que hablasen. Amén. Bueno, no lo vamos a poner de regla absoluta, pero es una señal y es una de las señales más confiables. ¿Cómo sé yo que el Espíritu Santo se derramó sobre la iglesia? Porque ahí dice de que estaban, bueno, primero, una de las características para que el Espíritu Santo llegue es, y lo vuelvo a insistir, unidad. Unidad, hermano. Estaban unánimes y estaban juntos. Antes de estar juntos estaban unánimes, en el mismo sentir. Había unidad. Hermano, a veces nosotros, hermano, estamos queriendo hacer la obra del reino, pero no hay unidad en nosotros. Jesucristo dijo claramente de que una casa dividida contra sí misma no prevalece, y un reino dividido contra sí mismo es asolado. Mire, yo tengo 2 o 3 años de tener la convicción de que Guatemala está como está. Nuestro país, para los que nos ven a otro lado, está como está. No por culpa de los injustos, ni culpa de los corruptos, ni culpa. Guatemala está como está porque la iglesia del Señor en Guatemala no tiene unidad. ¿Sí? Ah, no, es que los de mi iglesia, es que los de mi ministerio, es que nosotros sí tenemos la buena doctrina, aquellos no. Es que no, el ministro de nosotros es que no es. Entonces, cada quien en su pequeño reino, y la Biblia es clara: una casa contra sí mismo no prevalece, y un reino dividido contra sí mismo es asolado. Es asolado.
Bueno, yo soy de un ministerio que hermano, en una de sus últimas órdenes, no invitan a nadie que no sea del ministerio. Hermano, no, estamos en conexión. Bueno, pero no, dejemos eso. ¿Cuál es? Entonces estaban unánimes juntos. Es que mi hermano, los detalles, ¿verdad? Tanto detalle. Hasta nosotros mismos aquí, hermano. Mi hermano, por favor, hermano, pidámosle a Dios unidad, hermano. Y vivámosla nosotros, porque la unidad no es que el Espíritu Santo nos va a saber a qué obligar, es que yo decida la unidad. Yo, porque la palabra de Dios nos dice de que yo puedo esforzarme, dice Efesios 4, de que nos esforcemos por la unidad. Bueno, entonces, pasemos al tema de la unidad. Entonces, estaban unánimes juntos cuando descendió el Espíritu como un viento recio, como un estruendo, dicen otros. Qué día glorioso. Ellos estaban como 120 personas en un aposento alto. No era un edificio de 5 pisos. Simplemente en ese tiempo un aposento alto era un segundo nivel. Había un segundo nivel. Y ahí llegó el Espíritu Santo. ¿Y cómo supieron que había llegado el Espíritu Santo? Porque empezaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablaran. Eso es lo que... Sí, pasemos a la siguiente. Y fueron todos llenos de Espíritu y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu le daba que hablaran. Hermano y hermana, no es que sea la señal forzosa y de que yo ya hablé lenguas, hermano, así que déjeme tranquilo porque hace 25 años yo hablé lengua, estoy bautizado y todo está bien. No se trata de que yo quiera nada. Es simplemente es usted. Entonces llegó el Espíritu Santo y les fueron repartidas lenguas diferentes al idioma que nosotros hablamos. En ese momento parecían que las lenguas fueron señal porque habían de muchos lugares, pero hay lenguas diversas del Espíritu. Lenguas del Espíritu. Y claro que no me va a dar tiempo porque tenemos que ministrar la cena del Señor, porque el tema se vuelve un tema que, aunque parece básico, es un tema fundamental para la comprensión de la iglesia del Señor. Usted y yo tenemos la señal del Espíritu Santo. ¿Para qué las lenguas, hermano Víctor? O sea, ¿qué sentido tendría? ¿Solo que sea de señal para que yo sepa, o cuál sería el propósito? Bueno, eso es un estudio aparte. Pero yo le digo, el Espíritu Santo descendió y llenó la casa, y la señal fueron las lenguas, porque dice, pasemos al siguiente verso. Regresemos al 2, ya que está mi hermano ayudándome. Vino el cielo un güey, toda la casa donde estaban sentados. Ahora el 3. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Pero lo dice 2 veces. Y la siguiente vez dice, en el verso 4, ahora sí. El Espíritu Santo les daba las lenguas para que hablasen, pero el hablar en lenguas aparece 2 veces como señal de que llegó el Espíritu Santo. Regresemos al 3, por favor, hermano. Y se les aparecieron lenguas repartidas. Pasemos al 4. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablase. Entonces, ¿cuál nosotros podemos decir? Claro, puede ser que alguien nunca haya hablado lenguas, pero la señal de que había llegado el Espíritu Santo fueron que hablaron en lenguas. Cuando yo estaba leyendo sobre los avivamientos, la gente, el Espíritu Santo venía sobre ellos. Por ejemplo, en el avivamiento leímos el de Charles Parham, que en Topeka, Kansas, de que hubo una señorita que descendió el Espíritu Santo sobre ella y pasó 3 días hablando en lenguas. Ahora,
¿Por qué será necesario esto? Porque, hermano, yo debo de saber si lo tengo o no, porque si no lo tengo lo debo de pedir, porque solo pidiéndolo yo voy a recibir el poder de llevar adelante el evangelio en mi vida, no porque los cristianos que no lo tengan no lo puedan hacer, pero el Espíritu Santo quedó como el consolador, como el ayudador, como el abogado, como el poder para que este evangelio no sea un evangelio sin brillo, no sea un evangelio, hermano, nublado, ni sea un evangelio de imposiciones y reglas y hay que ir a la iglesia, sino sea el evangelio de resplandor del poder de Dios que mora en las vidas de los cristianos, que pueden decir: sí, yo soy cristiano por la bendita gracia de Dios y haber conocido al Señor Jesucristo y haber recibido el Espíritu Santo y vivir cada día en sus caminos es lo mejor que me ha pasado. Mire, ya por el tiempo no voy a poder seguir, pero le muestro, porque si no le digo que se lo voy a mostrar otro día. Entonces descendió y hablaron en lenguas. Pero quiero mostrar otros versos, a pesar de que esto vendría a ser un estudio. Hechos capítulo 10, por favor. Versículo número, Hechos 10, versículo número 40 y en el 45, miremos. Pedro llegó a visitar a los gentiles, a Cornelio, y perdón, en el 44 empecemos, hermano licenciado. Dice: mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Interesantes palabras. El Espíritu Santo vino y cayó. No es una duda, no es yo creo que medio sí. No, llegó el Espíritu Santo a esa reunión. Verso 45. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Ahora, ¿quiénes son estos fieles de la circuncisión? Judíos. En ese momento solo a los judíos había llegado el evangelio y empezaba a ir a los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Usted y yo, que no somos judíos. Amén. ¿Sí estamos todos con eso? O sea, usted que no es judío, en Israel lo dividían entre judíos y no judíos. ¿Quiénes son los no judíos? Los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Nosotros. Amén. Entonces, con Pedro, que si era judío, habían ido otros que eran esos fieles, lo acompañaron a los judíos, porque ya ellos tenían el Espíritu Santo. Y cuando Pedro estaba hablando, cayó el Espíritu Santo, se derramó el Espíritu Santo, dice ahí. Y ellos quedaron sorprendidos. ¿Por qué? ¿Por qué se sorprendieron? Porque se derramó el Espíritu Santo. Pues no podía ser solo alabanza ni solo levantar las manos. No, miremos el siguiente verso. Porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. ¿Cuál fue para aquellos que fueron con Pedro la evidencia para ellos en ese momento de que el Espíritu Santo se había derramado sobre la gentilidad? Que hablaban en otras lenguas. Ahora, mi hermano, esto no lo podemos forzar. No, hablen otras lenguas. Hablen otras lenguas. Yo leí una vez el testimonio de un judío, de un judío que había estudiado para rabino, judío. Se me escapa este nombre, pues uno de los primeros libros que leí en el Evangelio. Y él, desde muy niño, había estudiado, lo metieron a una escuela rabínica. Y como los que estudian para rabino les enseñan un montón de lenguas, les enseñan hebreo, arameo, 4 lenguas muertas mínimo. Entonces él, cuando ya estaba creciendo, sabía todo esto, pero su papá se murió y él se resintió con Dios. Se sintió herido porque Dios le había quitado a su papá y se alejó de todo eso. Y no sabía, entonces nadie sabía, solo él sabía de que era judío. Un día fue a una actividad, lo invitaron a que recibiera a Cristo y está bueno, dijo él. Y de repente dijeron: vamos a orar para que reciban el Espíritu Santo. Y entonces él dijo:
bueno, él sabía más que todos porque había estudiado mucho. Y que vamos a orar, hermano Miguel, chama, para que hoy reciba el Espíritu Santo. Ah, está bueno, pues, dijo. Y se puso ahí, ¿qué, Señor? De que dale lenguas y que no sé qué. Y él ya estaba cansado que los otros orando a usted. Porque él no tenía la realidad. Las cosas del reino no se ven si uno no tiene esa realidad. Ha de ser aburridísimo y desesperante estar en un lugar donde uno no entiende ni qué está pasando, hermano. Que hablan de Dios, que hablan del gozo, que hablan de las lenguas, que hablan de la adoración. Yo no. Y entonces dice que vinieron y le ponían manos, como vamos a ver, le imponían manos a este hermano. Le imponían manos. Y sí, derrámate espíritu, bendice. Y él ya estaba cansado, dice. Pero nadie sabía que él había estudiado lenguas muertas. O sea, lenguas muertas son idiomas que ya no se hablan. Y que sabía arameo y no sé qué. Dijo, yo me voy a poner a hablar en arameo para que estos dejen de estar molestando, ¿va? Entonces, y entonces, y de repente, ¿va? Dijo, se echó un temblorcito, dijo, y se puso a hablar en arameo, ¿va? Y los hermanos, aleluya, está bautizado el hermano, ¿va? Y el otro, como dicen aquí en Guate, dándoles cuento, ¿va? Con tal de que lo dejaran en paz. Y entonces él hablando, él ya está, bueno, tan felices estos, ya ni regreso. Y hablando en arameo y en no sé qué otro, porque hablaba 3, 4 y los hermanos impactados, porque hermano, si no se, él dice ya los tenía, ¿va? Solo que me dejen ir y ya ni regreso a este lugar. Y él hablando en arameo, cuando dice que de repente empezó a sentir que algo descendió a su vida. De repente sintió como un fuego que descendía a su vida. En un momento dado dice, él escribe en su biografía y dice, yo que estaba engañando a los hermanos, no sabía que me estaba engañando yo solo, dice. Me estaba engañando yo solo. Empecé a sentir un fuego sobre mi vida, un calor, algo que descendió sobre mí, hirviendo. Y de repente dejé de hablar arameo. Y empezó a surgir de mis labios una lengua extraña que yo nunca imaginé. Y sentía una paz, una presencia, un gozo, algo tan maravilloso, que empecé a llorar y a hablar en esa lengua. Y los hermanitos que yo creí que habían engañado, desde el principio creyeron, pero ahora era verdad. El Espíritu Santo se había derramado sobre mi vida y las lenguas se manifestaron en una explosión tan maravillosa y tan impactante. Y ese mismo día yo entendí la convicción de que el Señor era mi Señor y que su bendito Espíritu Santo había llegado a mi vida, hermano. Hermano y hermana, mira hermano y hermana. Yo sé de que tal vez no me va a dar tiempo de hablar todo, pero no me dio tiempo. Íbamos a hablar sobre las lenguas humanas y angelicales, íbamos a hablar sobre el derramamiento en la imposición. Pero mira, hermano y hermana, yo no te voy a pedir que hables lenguas hoy, no se trata que conmigo. Yo solo quiero hoy preguntarle si para usted hace la diferencia estar o no bautizado en Espíritu Santo. Porque uno no puede ni pedir ni querer aquello que no tiene necesidad. Como mis hermanos de alabanza ese jueves en la noche, delante de una mesa llena de exquisitos manjares, pero ya no querían nada. Si no tienes necesidad no vas a pedirlo, pero solo hazte la pregunta. Y algunos aquí que ya fueron bautizados, yo les pregunto, ¿y cuándo fue la última vez que pasaron en comunión en lenguas? Ya ni le expliqué el por qué las lenguas ni qué sentido creo yo que tiene, porque ya no me da tiempo. Será en otra ocasión, pero
que ya hablaste lenguas alguna vez? Sigues teniendo la vivencia. A eso se llama la llenura, o como decimos, la plenitud del Espíritu Santo. Cierre sus ojos un momento, el tiempo nos alcanzó. Con sus ojos cerrados. En el nombre de Jesús, solo pregúntese. Solo pregúntese. Usted mismo, no con... En mí está... Se ha derramado. Hay impacto en mi vida sobre la realidad del Espíritu Santo. Todos aquí. Si yo nunca he hablado en lenguas por el Espíritu Santo, o si las hablé pero ya no hacen la diferencia a esta altura de mi vida, escudriñese. Y si nunca ha recibido el bautismo en el Espíritu Santo manifestado en lenguas, su oración va a ser: Señor, lléname de tu Espíritu. Porque el Señor dijo que lo pidiéramos. Lo pidiéramos, pídelo. No es una opción. Vas a recibir poder. La iglesia del Señor necesita el poder del Señor. En el nombre de Jesús, vamos a hacer una oración y nos vamos a preparar para la Santa Cena, pero no vamos a pedir: cae Espíritu sobre la iglesia. No, Espíritu cae sobre mí, porque yo lo necesito. Yo necesito Espíritu Santo. Si usted quiere levantar su mano conmigo, le vamos a pedir al Señor: Señor, que yo pueda desear el Espíritu Santo. Mi vida no ha sido lo que debiera de ser, porque le hace falta poder. Poder no de hacer milagros, poder para una dimensión de vida gloriosa. Padre, en el nombre de Jesús, aquí estamos los necesitados, los que leemos tu palabra y queremos que esa palabra se evidencie en mi vida. Señor, si yo nunca, no estoy seguro o segura de haber sido bautizado en Espíritu Santo, yo hoy lo empiezo a pedir. Hoy lo empiezo a pedir: Señor, lléname de tu Espíritu Santo. Si yo no estoy, si nunca he tenido evidencia de lengua, Señor, lléname de tu Espíritu Santo. Y si alguna vez sí, pero ya no he continuado, Señor, satúrame. Espíritu Santo, en mi vida estás contristado. Sea hoy un día de decirle: Espíritu Santo, pero díselos con sencillez y sinceridad en corazón: Espíritu Santo, ven a mi vida. Espíritu Santo, lléname. Oh, en el nombre de Jesús, Señor, en el nombre de Jesús, hoy inicio yo a pedir, a interceder, a suplicar, a esperar. Puede ser en este momento, puede ser después, puede ser en la noche, donde tú quieras llegar.
Bendito Espíritu Santo. Bendice a tu pueblo, Señor. Llena a tu pueblo, Señor. Despiértanos, Señor. Como clamaron en el avivamiento, dobléganos. Dobléganos ante ti, Señor. Dobléganos ante ti. Dobléganos ante ti. Y ven, Espíritu Santo. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, así con sus ojos cerrados, puramente por razón de tiempo. Y le pido perdón al Espíritu Santo y al Señor por lo que quisiese hacer. Vamos a orar por los elementos para tomar la cena del Señor.